Genial. Entonces, vamos a arrancar la clase de hoy. En la clase de hoy nos toca ver esto, ¿verdad? El contenido de la semana... A ver, en términos del aula virtual creo que ya es la semana 10, ¿verdad? Y para lo que es el reglamento que cuenta desde la semana 1 sería semana 7. Esto ya no entra para el parcial ni para el taller, pero de todos modos lo vamos a desarrollar porque corresponde a esta semana, ¿ok? Entonces, este es el material de práctica, está en el aula virtual, ¿verdad? Vamos a ver estos tópicos: proyección ortogonal de un vector sobre otro, luego de un vector sobre un subespacio, y el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Esto que está encerrado en recuadritos es interesante que tengan en cuenta también. Lo del ítem B son propiedades que se utilizan para resolver en uno de los ejercicios resueltos, y en uno de los propuestos hay que usar también, ¿ok? No necesariamente también, pero les puede servir. Entonces están ahí resaltadas. Y en el ítem A son dos propiedades que también ya habíamos mencionado la vez pasada, si es que se recuerdan cuando hablamos de complemento ortogonal, ¿verdad? Que para un subconjunto cualquiera de un espacio vectorial, el perp, ¿verdad? O el doble complemento ortogonal sería lin de S, y S perp es lo mismo que hacer lin de S perp, que era el principio que nosotros usamos para hallar complemento ortogonal, ¿verdad? Ok, entonces acá están los resueltos. Y vamos a tratar de explicar con los propuestos los conceptos de la clase de hoy. Quiero arrancar con el ejercicio 4, ¿ok? Para tocar un poquito de proyección. Sería este. Vamos a llevar nuestra pizarra. Ok, entonces, lo primero que hablamos en este capítulo es cómo se proyecta un vector sobre otro. Por ejemplo, dados dos vectores de un espacio vectorial con producto interno B, ¿verdad? Entonces yo puedo hallar la proyección de U sobre B, que se denota así, ¿verdad? O sea, el primer vector es el que se está proyectando y el segundo sobre el cual se proyecta. Entonces esto se halla mediante la siguiente expresión: producto interno de U y B sobre producto interno de B consigo mismo por B. ¿Ok? Es importante resaltar que este vector B tiene que ser no nulo, ¿ok? La proyección se define para un vector no nulo, y eso se nota luego que es importante porque este término entra acá abajo, ¿verdad? El producto interno de B consigo mismo. Si B fuera nulo, esto sería 0. Y ahí como que nos queda un problema con la expresión, ¿verdad? En cambio, si es no nulo, sabemos que necesariamente esto es distinto de 0, ¿verdad? Porque se acuerdan del axioma de la propiedad, o sea, el tercer axioma de producto interno nos garantiza la propiedad definida positiva, que el único vector cuyo producto interno por sí mismo es 0 es el vector nulo, ¿verdad? Entonces eso. Y además, este término acá, ustedes se dan cuenta que es un escalar, ¿verdad? Porque es escalar dividido escalar, ¿verdad? Y esto se le llama, generalmente se le denota por C, y se le llama coeficiente de Fourier, ¿ok? Coeficiente de Fourier de U con respecto a B, ¿verdad? Entonces eso. Y básicamente teniendo estos conceptos, vamos a tratar de resolver este ejercicio, ¿ok? Entonces, una cosita más que quiero destacar. Entonces, básicamente así nosotros definimos la proyección de un vector sobre otro, ¿verdad? Y después también se puede definir lo que es la proyección de un vector sobre un subespacio. O sea, vamos a poner que W es un subespacio de B. Entonces yo también puedo proyectar un vector ortogonalmente, todo esto es proyección ortogonal, sobre el subespacio de W. Y básicamente, ¿cómo se hace eso? Y se hace a partir de una base ortogonal de W, ¿ok? O sea, lo que yo necesito para proyectar sobre un subespacio es una base ortogonal de ese subespacio. Necesariamente tiene que ser ortogonal, ¿ok? Para poder aplicar la siguiente fórmula.
que básicamente consiste en, para hallar la proyección ortogonal de U sobre W, lo que hay que hacer es proyectar U sobre cada vector de la base ortogonal y sumar esas proyecciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, así se proyecta sobre un vector y así sobre un subespacio, ¿ok? Entonces, muchas veces, ¿para qué, por ejemplo, nos sirve ortogonalizar las bases de un cierto subespacio? Y para poder proyectar, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a tratar de encarar el ejercicio. En este ejercicio lo que estamos es trabajando en P2, ¿verdad? Con este producto interno, ¿ok? Integral de menos 1 a 1 de P de T, Q de T diferencial T. Y nos dan dos polinomios, o dos vectores, M y R. Entonces, lo primero que nos pide es la proyección ortogonal de M sobre R. Y luego la distancia de M a R y de M a W, que es el subespacio ln de R. ¿Ok? Entonces, lo primero es la proyección, ¿verdad? Yo sé que la proyección de M sobre R, como vimos arriba, ¿cómo se calcula? Y se calcula haciendo producto interno de M con R sobre el de R consigo mismo y por R. ¿Está bien? Teníamos que M era, creo que era 3t cuadrado menos 2t más 1, ¿verdad? Y R era t menos 2. A ver, de M yo no estoy tan seguro. 3t cuadrado menos 2t más 1. Genial. ¿Y cómo calculamos el producto interno? Y con una integral, ¿verdad? Entonces, básicamente, M con R se calcula siendo la integral de menos 1 a 1 de 3t cuadrado menos 2t más 1, ¿verdad? Por t menos 2 diferencial t. ¿Está bien? Entonces, para hacerlo rápido, podemos hacer esto en el MATLAB, ¿verdad? Declaramos, a ver, t como una variable simbólica y usamos la función int, ¿verdad? Que le tenemos que cargar la expresión en el primer término y después los límites de integración. Entonces acá la expresión, que sería 3 por t al cuadrado menos 2 por t más 1, no, 1 y por t menos 2. Y ahí nos sale menos 28 tercios, que es esta integral. ¿Ok? Es para ahorrar un poquito de tiempo. Igual en este caso es distribuir nomás una integral bastante sencilla, ¿verdad? Y luego el de r consigo mismo, que es una integral de menos 1 a 1 de t menos 2 por t menos 2, o sea, t menos 2 al cuadrado diferencial t, ¿verdad? Que vamos a hacer también en el MATLAB. Este es más sencillo incluso, pero ya que estamos, le ponemos elevado al cuadrado y listo, 26 tercios. ¿Ok? Y entonces lo que hay que hacer es llevar eso a esa expresión, ¿verdad? Básicamente al dividir estos dos productos internos, lo que yo tengo es el coeficiente de Fourier, ¿verdad? Y la proyección es el coeficiente de Fourier por el vector sobre el cual estoy proyectando. O sea, proyección de M sobre R es menos 28 tercios, ¿verdad? Sobre 26 tercios por T menos 2, que es R, ¿verdad? Entonces esto da menos 14 sobre 13 por T menos 2. Y la proyección termina saliendo, a ver, 28 sobre 13 menos 14 sobre 13t, ¿verdad? Ahí. ¿Se entiende?
¿Ok? ¿Alguna duda? Seguro están familiarizados luego con la fórmula de proyección, ¿verdad? Solamente que hasta ahora habían hecho para producto escalar o cosas que pueden interpretar geométricamente, ¿verdad? Ahora estamos haciendo para un producto interno un poquito más abstracto, pero el procedimiento es básicamente el mismo, ¿verdad? Y el chiste es únicamente aplicar la fórmula con el producto interno que tengamos. Y si, por ejemplo, se diera que M y R son ortogonales entre sí, entonces, ¿verdad? La proyección iba a ser 0, ¿verdad? Por el producto interno de M y R, que es lo que va como numerador, sería 0. Entonces, ¿entendió esto? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió, profe? Genial. Y además de esto, lo que nos pedía el ejercicio es, eh, además, la distancia de M a R y de M a W, que es ln de R. ¿Ok? Entonces, primero la distancia de M a R. La distancia de M a R, ¿quién me puede decir cómo se determina la distancia entre dos vectores? Si es que no tenemos una función de distancia definida, ¿verdad? Tenemos que definir a partir del producto interno. ¿Qué sería? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la distancia usual, entre comillas? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra distancia usual? O distancia canónica también se le llama. Genial, Pitágoras. genial. Claro, norma sería norma de la diferencia, ¿verdad? O sea, sería la norma de m menos r. Y la norma, ¿cómo está definida? Está definida como la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. O sea, de m menos r por m menos r. ¿Está bien? Así sería nuestra distancia usual, ¿ok? Solamente que hay que usar, ¿verdad? Acuérdense, este producto interno, el que nos definió el ejercicio. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es calcular es la raíz cuadrada, ¿verdad? De la integral de menos 1 a 1 de m menos r por m menos r. ¿Está bien? Entonces sería, a ver, 3t cuadrado menos 2t más 1 menos t menos 2, ¿verdad? Entonces sería de 3t cuadrado menos 3t más 3. ¿Cómo se multiplica por sí mismo? Al cuadrado y esto diferencial t, ¿verdad? El 3 puede salir al cuadrado de la integral y después de la raíz cuadrada, entonces quedaría 3, ¿verdad? Raíz de integral de menos 1 a 1 de t cuadrado menos t más 1 al cuadrado diferencial t. Y esto vamos otra vez a ir al MATLAB, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Integral, ¿y qué es lo que vamos a estar integrando ahora? T cuadrado menos t más 1, ¿verdad? Eso elevado al cuadrado y de menos 1 a 1. Sale 22 sobre 5. Entonces, la distancia debería ser 3 raíz de 22 sobre 5. ¿Está bien? Creo que acá en los resultados... Ah, no, claro, claro. No, hice mal una cosita, sí, claro. Es raíz de 22 por 5. Ahí está. Y 22 por 5, si racionalizo, ¿verdad? 22 por 5 es 110. Genial. Entonces ahí está. 3 raíz de 110 sobre 5, que es lo que tenía que salir. Ok. Entonces, esto no tiene nada que ver con proyección, ¿verdad? Pero justamente el chiste de pedirles esta distancia entre M y R es para ver un poquito la diferencia entre la distancia M a R y la distancia M a W. Donde, ¿verdad? W es ln R, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo se calcula la distancia de un vector a un subespacio?
Y básicamente calcular la distancia de un vector a un subespacio es equivalente, o se define más bien, como la distancia de ese vector a su proyección ortogonal sobre el subespacio. ¿Está bien? Entonces, la proyección de M sobre W es un vector. Y la distancia entre dos vectores sí yo puedo calcular. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es como se calcula la distancia de un vector a un subespacio. Ahora bien, entonces acá el problema se resume a calcular este vector que está acá, ¿verdad? Y como les dije más arriba, ¿cómo se proyecta un vector sobre un subespacio? Entonces lo que hay que tener es una base ortogonal del subespacio y proyectar sobre cada vector de esa base ortogonal y sumar todas esas proyecciones. Y así yo tengo la proyección sobre el subespacio, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho acá. ¿Está bien? Esta parte de acá. Entonces, en este caso, mi W es solamente ln de R. ¿Está bien? Entonces, R solo forma una base, ¿verdad? Ahora, ¿es esa una base ortogonal? Y la respuesta acá es sí, ¿verdad? O sea, como tiene un solo vector no nulo, ¿verdad? Una base con un conjunto con un solo vector no nulo es un conjunto ortogonal, ¿ok? Entonces, este conjunto de acá ya es base ortogonal de W. ¿Está bien? Y entonces, por eso es que esto es más bien que la proyección de M sobre W se hace igual a la proyección de M sobre R. ¿Se entiende esto? Se me abrió. ¿Sí? O sea, básicamente proyectar sobre un subespacio equivale a proyectar sobre una base ortogonal de ese subespacio. Y cuando hay un solo vector o sea, cuando el subespacio es unidimensional, entonces cualquier base tiene un solo vector. Y las bases con un solo vector son bases ortogonales. ¿Está bien? Así es que, bueno, teniendo eso en cuenta, proyectar sobre este vector equivale a proyectar sobre el subespacio. Y entonces, la distancia de M al subespacio, ¿verdad? Sería básicamente la norma de M menos la proyección de M sobre W, que es igual a la proyección de M sobre R. O sea, la raíz cuadrada de la integral de menos 1 a 1, ¿de qué cosa? De M, que es 3t cuadrado menos 2t más 1, menos la proyección que habíamos hallado arriba, que era 28 sobre 13 menos 14 sobre 13t. Esto al cuadrado, diferencial t, y todo dentro de una raíz. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda? Bueno, voy a tomar el silencio como que se entendió, ¿ok? Entonces, si vamos al MATLAB, ¿esto cómo se haría? Vamos a poner nomás ya, ¿verdad? Es básicamente poner acá m, que es 3t, 3 por t elevado al cuadrado, menos 2 por t más 1, y menos, ¿verdad? Esa proyección que era 28 sobre 13, menos 14 sobre 13 por t. Ah, sí, me faltó acá 2 por t, ¿verdad? 144 sobre 65. Entonces, la distancia de m a w se vuelve la raíz cuadrada de 144
sobre 65, que creo que podríamos escribir como 12 raíz de 65 sobre 65, ¿verdad? Sí, es la respuesta acá, ¿verdad? ¿Se entendió? Genial. Entonces, ¿verdad? Se nota que hay una diferencia entre proyectar sobre R y proyectar sobre lin R, ¿verdad? Perdón, distancia entre M y R y distancia ¿cómo es? De M a lin R, a eso me refería. En este caso, proyectar sobre W, proyectar sobre R es lo mismo. Pero bueno, creo que más o menos se entiende un poquito y se logra discernir cómo difiere lo que hicimos ahora con lo que habíamos hecho hace un par de clases. Bien. Y lo siguiente que quiero hacer es insistir un poquito con el concepto de proyección sobre un subespacio y también mostrarles un poquito el algoritmo de Gram-Schmidt, ¿ok? Lo cual quiero hacer con el ejercicio que era el siguiente a este que vimos ahora, que es este ejercicio 5, ¿ok? Si tienen alguna duda sobre este que hicimos recién, pregúntenos mientras, ¿ok? Voy a ir copiando esto. Después yo proyecté sobre R y sobre lin R era lo mismo. ¿Querés que reitere eso? Sí. Ok. Básicamente nosotros, lo que yo les había básicamente tirado nomás ya, ¿verdad? Axiomáticamente, pero básicamente para proyectar sobre un subespacio, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar una base ortogonal de ese subespacio, ¿ok? Como dijimos acá. Hallar una base ortogonal, como en este caso es S, ¿verdad? De ese subespacio, y proyectar sobre cada vector de esa base ortogonal e ir sumando, ¿está bien? Así proyectamos sobre un subespacio. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Que como este es un subespacio unidimensional, ¿verdad? Entonces R, que es lin de R, R por sí solo forma una base, ¿verdad? Y cuando tenemos un solo vector no nulo que genera el espacio, o una base con un solo vector, esa también es una base ortogonal. O sea, un conjunto con un solo vector es un conjunto ortogonal, ¿está bien? Y cuando es un solo vector no nulo, en este caso forma una base ortogonal también, ¿está bien? Entonces, como este único vector de por sí ya forma una base ortogonal, entonces en este caso equivale proyectar sobre R a proyectar sobre W. ¿Está bien? Si W tuviera dimensión 2, entonces tendríamos que hallar una base formada por R y algún otro vector ortogonal a R. Y proyectar sobre ambos y sumar. Pero como tiene solo dimensión 1, es lo mismo. Lujo. Bien. Y pasando entonces al siguiente, ¿verdad? Básicamente consiste en trabajar en el espacio de matrices de 2×2 con producto interno usual, ¿verdad? Que es este que está acá. Y tenemos un subespacio W, ¿verdad? Que es A perteneciente a M22, tal que A traspuesta es igual a menos A, que es justamente el subespacio de matrices antisimétricas. Y lo que nos pide es hallar, sabiendo que B es esta matriz, encontrar la proyección ortogonal de B sobre W perp y la distancia de B a W perp. ¿Ok? Entonces este ejercicio quiero resolver de dos maneras. Vamos a hacer primero una manera un poquito larga y después vamos a hacer un poquito más conciso en nuestra forma de resolver y vamos a ver qué se puede hacer de forma más corta. Entonces, primero lo primero. Tenemos, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder proyectar B sobre W es, o sea, sobre W perp es conocer W perp, ¿verdad? Lo mismo acá para la distancia, conocer W perp. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer acá es hallar W perp. ¿Está bien? ¿Cómo hallamos un complemento ortogonal? Lo que necesitábamos era hallar, o sea, básicamente nosotros sabíamos que lin de S perp es S perp, ¿verdad? Entonces, si yo conozco un conjunto generador, puedo hallar su complemento ortogonal y así encontrar el complemento ortogonal de todo el espacio, ¿verdad? Conjunto generador más fácil que existe es una base, ¿verdad?
Entonces lo que necesitamos primero es una base de W. Entonces, lo primero que podemos determinar para el espacio de matrices antisimétricas son las ecuaciones implícitas, ¿verdad? Si decimos, si agarramos una matriz genérica e imponemos la condición de pertenencia a W, ¿verdad? Entonces, si una matriz A, X y Z t pertenece a W, sabemos que tiene que cumplir que esta matriz traspuesta sea igual a su negativo. ¿Está bien? Entonces, básicamente sería que X, Z y T sea igual a menos X, menos Y, menos Z y menos T. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que X tiene que ser igual a menos X, por lo tanto, X es 0. Z tiene que ser igual a menos Y. Vamos a decir que Y más Z tiene que ser 0. Luego, Y igual a menos Z. Se repite la condición. Y luego T igual a menos T. Entonces, T igual a 0. Entonces, básicamente de imponer esta condición nos salen tres ecuaciones implícitas, ¿verdad? Realmente la gente se quiere olvidar de las dos que salen ahí en el medio, que son X igual a 0, son los extremos, y T igual a 0, ¿verdad? Pero estas son ecuaciones implícitas, no hay que olvidarse de ellas. Y la última sí puedo tomar una sola porque se repite, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas son las ecuaciones implícitas de W, ¿está bien? Entonces, de acá básicamente, si lo ponemos en forma matricial, nos vamos a dar cuenta que esto está escalonado ya, y podemos identificar las variables pivot y las libres, ¿verdad? Que sería básicamente esto. Casi no está fácil que estos son los pivots. Entonces sabemos que las variables pivot son X, Y y T, ¿verdad? Y la única variable libre es Z. Entonces podemos tener que una base de W la obtenemos al dar Z igual a 1, ¿verdad? Entonces hacemos Z igual a 1 y de acá sacamos que Y vale menos 1 y X y T siempre valen 0, ¿verdad? Por las ecuaciones implícitas. Entonces, básicamente esta sería una base de W. Y entonces sabemos que para hallar las ecuaciones implícitas de W perp, ¿verdad? Lo que tenemos que plantear es el producto interno de una matriz genérica por cada vector de un conjunto generador, o más fácil, de una base de W, ¿verdad? Igualado a 0. O sea, en este caso, menos I más Z igualado a 0. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? Hallamos una base de W, ¿verdad? Imponiendo la condición de pertenencia para una matriz genérica. Y a partir de esta base de W podemos hallar las ecuaciones implícitas del complemento ortogonal, ¿verdad? Planteando una matriz genérica, producto interno con los vectores de esa base, que en este caso es solo uno, ¿verdad? Igualado a 0. Sabemos que cuando es producto interno usual de matrices, que es traza de B transpuesta por A, esto equivale directamente a ser producto componente a componente y sumar, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende hasta acá cómo hicimos para hallar las ecuaciones implícitas de W-PERT? Bueno, sumo que sí. Y ahora, en este caso es una sola ecuación implícita, ¿verdad? Entonces, para W-PERP, ojo que hace rato teníamos las ecuaciones implícitas de W nomás. Ahora las de W-PERP, tenemos que I menos Z es 0. Entonces, acá sabemos que nuestra única variable pivot es I, y las variables libres ahora sí son X, Z y T. ¿Está bien? Y entonces a partir de acá tenemos que una base para W-PERP obtengo dándoles valores a las variables libres.
Les voy a dar valores poco usuales, ¿ok? Porque si básicamente para tratar de tocar un par de conceptos en el ejercicio, si yo hago lo de darles valor 1 a una de ellas y 0 a las demás, entonces para este caso la base que yo voy a hallar ya va a ser una base ortogonal de W par. Yo lo que quiero hacer es hallar una base que no sea ortogonal. Y entonces a partir de ahí vamos a resolver el problema de yo quiero proyectar sobre doble perp y entonces necesito una base ortogonal, ¿verdad? Entonces le voy a dar valores que me den una base no ortogonal, ¿verdad? Entonces le voy a dar, por ejemplo, x igual a 1, x y z iguales a 1, t igual a 0, después x y t iguales a 0 y z igual a 1, y x0, z y t iguales a 1, ¿ok? Iguales a 1. Estos valores le voy a dar para hallar mi base. Entonces, acá, por ejemplo, me va a salir, con los primeros valores me va a salir esta matriz, ¿verdad? Porque y siempre es igual a z. Luego con los segundos me va a salir esta matriz. Y con los terceros me va a salir esta matriz. ¿Está bien? Yo sé que estos forman base porque estos valores que yo asigné, ¿verdad? Igual si se fijan, si pusieran en una matriz 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 1, igual son todos valores LI entre sí, ¿verdad? Generalmente lo que uno hace es asignarle a las variables libres a una de ellas 1 y el resto 0. Entonces esta matriz que se armaría con los valores que asignamos es la matriz de identidad prácticamente, ¿verdad? Pero lo importante es que los valores que les damos básicamente formen vectores LI entre sí, ¿verdad? Para que así me salga una base y no me salga un conjunto de vectores nomás del subespacio. Entonces, en este caso los valores que le di no presentan ningún problema. Entonces, efectivamente, esto que tenemos acá es base, ¿está bien? Es una base de W par. Y es una base que no es ortogonal. Porque si se fijan, yo hago el producto interno entre estos dos y me sale 1 por 0, más 1 por 1, más 1 por 1, más 0. O sea, me sale 2. Acá pasa la misma cosa. Hago el producto interno entre estos dos y me sale 2. Y entre estos dos y me sale 2. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, ninguno de estos vectores son ortogonales 2 a 2. Entonces, esta base es categóricamente no ortogonal. ¿Ok? Les reitero que si les daba los valores de hacer una variable libre igual a 1 y el resto 0, justo me iba a salir una base ortogonal. Por eso no hice esta forma rara de darle valores a las variables libres. Entonces, vamos a partir del peor caso. Queremos proyectar sobre W perp, pero no tenemos una base ortogonal. Entonces tenemos que hallar, ¿verdad? La vez pasada habíamos visto una forma de hallar una base ortogonal, pero era una forma bastante tediosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era tomar tomar uno de estas matrices, tomar una de ellas, después plantear el sistema de ecuaciones implícitas de W perp y eh, de la ortogonalidad de este? Resolver y hallar el otro vector de la base. Después tomar ese, tomar las ecuaciones implícitas del subespacio, de la ortogonalidad de este y de la ortogonalidad al segundo vector. Y así se hallaba el tercero. Y era un proceso bastante tedioso. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar el algoritmo de Gram-Schmidt para hallar bases ortogonales, ¿verdad? Que es un algoritmo que viene a simplificarnos esa tarea. Que básicamente está acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, básicamente este algoritmo lo que nos dice es que si tenemos una base S, ¿verdad? De un subespacio o de un espacio de 1, de 2, de n, podemos encontrar una base ortogonal S', ¿verdad? Formada por W1, W2, WN, mediante el siguiente algoritmo, que consiste en tomar el primer vector de la base ortogonal con el primer vector de la base S. Y luego el segundo lo determinamos haciendo el segundo vector de S menos su proyección sobre W1. ¿Ok? Luego el tercer vector es el tercer vector de la base S menos su proyección sobre W1 y sobre W2. Y así se sigue, ¿verdad? El enésimo vector es el enésimo vector de la base S menos su proyección sobre W1, W2, hasta Wn-1. Y esta base W1, W2, W3 hasta Wn
es una base ortogonal del mismo espacio vectorial. ¿Está bien? Vamos a aplicar en el ejercicio y de seguro se entiende un poquito mejor. Entonces, yo parto de esta base que no es ortogonal. Y con ese algoritmo voy a poner una base del mismo espacio, pero que sí lo es. ¿Está bien? Entonces yo quiero una base formada por W1, W2 y W3. Que sea una base ortogonal de WPERP. En este caso le voy a llamar, le voy a poner sombrerito, ¿ok? Porque estamos trabajando con WPERP. Entonces, voy a hallar esta base a partir de esta base no ortogonal que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace? El primer vector de la base ortogonal se toma igual al primer vector de la base. Entonces, 1, 1, 1, 0, ¿ok? Luego, el segundo vector de la base ortogonal se construye tomando, ¿verdad?, el segundo vector de la base no ortogonal y restándole su proyección sobre el primer vector de la base ortogonal. Así, ¿verdad? Se proyecta producto interno de B2 con W1, de W1 con sí mismo y por W1. Esto es proyectar B2 sobre W1 con sombrerito, ¿está bien? Entonces, eso llevado al ejercicio sería hacer, ¿verdad?, 0, 1, 1, 0 menos producto interno de 0, 1, 1, 0 por W1, que es 1, 1, 1, 0, sobre el producto interno de W1 por sí mismo, ¿verdad? 1, 1, 1, 0 por 1, 1, 1, 0 y por W1, ¿verdad? Que es 1, 1, 1, 0. Entonces a partir de acá, ¿verdad? W2 sigue igual otra vez a 0, 1, 1, 0 menos. El producto interno de arriba da 2, ¿verdad? Y el de abajo da 3. Entonces esto por 1, 1, 1, 0. Y básicamente tenemos menos 2 tercios. 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Lo mismo acá. Y 0. ¿Está bien? Inclusive podemos en vez de tomar esto, podríamos tomar un múltiplo nomás de lo que nos salió, ¿verdad? Para que sea más lindo. Todo entero. Así. ¿Está bien? Entonces así se determina W2, que es el segundo vector de la base ortogonal. ¿Se entiende hasta acá? O sea, yo acá puedo verificar, ¿verdad? W2, hago producto interno con W1, que era 1, 1, 1, 0. Y ustedes pueden notar que sería menos 2 más 1, 0, ¿verdad? Entonces son ortogonales. ¿Ok? Y obviamente W2 cumple las ecuaciones implícitas de WPERP, que eran I menos Z igual a 0. Y luego W3 lo determinamos haciendo B3 menos su proyección sobre W1. ¿Está bien? Y menos su proyección sobre W2. Ojo que de repente muchos se confunden acá y hacen la proyección sobre B2. Eso está mal. Tiene que ser sobre W2. O sea, el vector que ya hallamos de la base ortogonal. ¿Está bien? En este caso va a ser W2' que vamos a tomar, ¿verdad? Y así se va haciendo, ¿verdad? Si yo quisiera hallar un W4, entonces es la proyección de B4 sobre W1, W2, W3. Y eso se resta con B4. Y así se va generalizando. Bastante mecánico una vez que uno entiende cómo funciona. Entonces B3 menos, entonces sería producto interno de B3 con W1. B3 era, ya me acuerdo, era esta matriz, ¿verdad?
A ver, voy a anotar acá. 0, 1, 1, 1. Esta matriz era. Por W1, que es 1, 1, 1, 0. Sobre W1 por W1, que ya habíamos visto que salía 3. 1, 1, 1, 0, ¿verdad? Menos el producto interno de B3 con W2, que es de 0, 1, 1, 1 por menos 2, 1, 1, 0 sobre el DB2 consigo mismo. Perdón, DB2 consigo mismo. ¿Está bien? Entonces vemos cuántos salen los productos internos acá. Tenemos ahora W3 es 0, 1, 1, 1 menos. Acá sería 2 otra vez, ¿verdad? 2 tercios por 1, 1, 1, 0. Y acá sería, a ver, 1 más 1, 2, ¿verdad? Sobre 4 más 1 más 1, 6. Por menos 2, 1, 1, 0. O sea, menos un tercio. Y entonces tendríamos, ¿verdad? Fíjense, 0 menos 2 tercios más un tercio, ¿verdad? No, más 2 tercios otra vez. Entonces 0. 0 menos un tercio más un tercio. No, menos 2 tercios más 2 tercios, sí. Está bien. Luego 1 menos 2 tercios, un tercio. Menos un tercio, 0 otra vez, ¿verdad? Luego 1 menos 2 tercios menos un tercio es lo mismo, 0. Y finalmente 1. Entonces esto sale W3. Y entonces finalmente tengo, ¿verdad? Que mi base S sería entonces, ¿verdad? 1, 1, 1, 0, que es W1, menos 2, 1, 1, 0, que es W2, y 0, 0, 0, 1, que es W3. Y si se fijan, yo hago producto interno ahora entre este y este, ya habíamos visto que salía 0. Luego entre este y este, se nota que es 0, ¿verdad? Y entre este y este último, estos dos de los extremos, también es 0. Y todos estos cumplen la ecuación implícita de W. O sea que efectivamente esto es una base ortogonal de W. De W, perdón. ¿Se entiende? Eh, sí, yo creo que podrían aplicar. O sea, si les pidiera hallar una base ortogonal y les resulta más fácil aplicar el algoritmo de Gram-Schmidt, sí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es marcar la respuesta correcta nomás. Así que sí. Pero ¿se entiende cómo funciona? Sí, pero De lujo. Y entonces, ahora sí, teniendo una base ortogonal de W perp y la matriz B que era 1, 2, 3, 4, nosotros podemos determinar la proyección de B sobre W perp, ¿verdad? Que vamos a obtener proyectando sobre cada vector de la base ortogonal y sumando las proyecciones. Entonces, básicamente es proyectar 1, 2, 3, 4 sobre cada uno de esos vectores de la base S y sumar, ¿verdad? 1, 1, 1, 0, ¿verdad? Producto interno sobre el 1, 1, 1, 0 por sí mismo y por 1, 1, 1, 0, ¿verdad? Así determinamos la proyección sobre el primer vector. Luego repetimos para los otros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 por menos 2, 1, 1, 0, menos 2, 1, 1, 0, menos 2, 1, 1, 0 y menos 2, 1, 1, 0. Y el último que sería acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, producto interno con 0, 0, 0, 1 sobre el de 0, 0, 0, 1 por sí mismo y por 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Y entonces a partir de acá podemos saber la proyección de B sobre W perp. A ver acá, el primer producto interno de arriba sale, ¿verdad?
1 más 2 más 3, ¿verdad? Sería 6. Sobre el Producto Interno de 1, 1, 1, 0 por sí mismo, que es 3 por esta matriz, ¿verdad? Después le sumamos este Producto Interno acá, que es menos 2 más 3, entonces es 3. Salía 6 por menos 2, 1, 1, 0. Y luego acá que sale 4 sobre 1 por 0, 0, 0, 1. Y entonces, a ver, ¿verdad? Esto sería 2, esto sería 1/2. Y debemos de sumar, ¿verdad? 2 menos 1/2 por 2 es menos 1 y más 0, ¿verdad? Entonces 2 menos 1, 1. Luego otra vez, 2 menos 1/2 más 0, 2 menos 1/2 es 3/2, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Verdad? 2 menos 1/2 directamente, sí. Luego otra vez, 2 menos 1/2, 3/2. Y finalmente, acá todos tienen como potente 0, entonces queda el 4. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo hicimos? No sé más si, a ver. Creo que está bien. No sé más si salía así, a ver. Me hace dudar, bueno, me fijé las respuestas. Era el 5, ¿no? 5 medios me tiene que salir acá. Y ahora un poquito por qué. Capaz yo nomás me equivoqué, ¿eh? No, sí, está bien. Yo creo que está bien 3 medios. No, creo que está bien, creo que está bien. Posiblemente acá lo que puse mal la respuesta, ¿eh? Acá, 5 medios, 5 medios. Creo que este está mal. A ver, ¿por qué? O no. A ver, un poco 2, 3. 3 medios me sale, che. No, claro, qué tonto, qué tonto. Sí, 5 medios es porque tenía que sumar, ¿verdad? Sí, 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 ahí está. Gracias, Sabrina. Gracias, gracias, gracias. Me colgué ahí en lo último. Ah, no se quiere borrar, che. Bueno, vamos a suprimir ahí. Más sencillo. Entonces ahí está. Tiene que ser 5 medios y 5 medios. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, genial. Ahí nos queda la proyección de B sobre W, perdón. El lujo. Se entendió cómo hicimos, ¿verdad? Básicamente tuvimos que hallar, todo un proceso hicimos. Hallamos una base de W, a partir de esa base de W hallamos las ecuaciones implícitas de W-PERP, con eso hallamos una base de W-PERP, luego con eso ortogonalizamos la base para tener una base ortogonal de W-PERP, y con eso pudimos proyectar sobre W-PERP. O sea, unos cuantos pasos hicimos, ¿verdad? Pero básicamente el chiste fue tener una base ortogonal del subespacio sobre el cual queremos proyectar. ¿Está bien? Y ahora, ¿por qué yo les dije al comienzo que esto se podía hacer más fácil? Por lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver esta alternativa de resolución. Rápido les planteo. Básicamente la proyección, ¿cómo se define? La proyección ortogonal. Nosotros sabíamos que W en suma directa con W per, ¿verdad? Si W es un subespacio, nos da todo el espacio vectorial B. ¿Está bien? Siendo W subespacio de B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que nosotros definimos la proyección ortogonal de cualquier vector
U perteneciente a B como, o sea, cualquier vector U perteneciente a B se puede escribir como suma de un vector de W y un vector de W perp, ¿verdad? Este pertenece a W, este a W perp. Y a este es al que se le define como la proyección de U sobre W, mientras que a este como la proyección de U sobre W perp. Y cada uno puede calcularse como vimos hace rato, ¿verdad? Proyectando sobre una base ortogonal del espacio. Entonces, en este caso, nosotros proyectamos sobre una base ortogonal de W perp y así hallamos la proyección que queríamos sobre ese subespacio, ¿verdad? Ahora bien, se dan cuenta que conociendo U y conociendo una de las proyecciones, yo puedo conocer la otra, ¿verdad? Si yo conozco la proyección sobre W perp, yo puedo conocer la proyección sobre W, ¿verdad? Porque es U menos la proyección sobre W perp directamente. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, yo podría, por ejemplo, llevando eso al ejercicio, determinar la proyección de B sobre W perp, que es lo que yo necesitaba, como B menos la proyección de B sobre W. ¿Está bien? Esto también es válido. ¿Y por qué me convendría hacer por este camino? Porque yo había visto, si se acuerdan más arriba, que W, ¿verdad? O sea, W tenía por base un solo vector, que era 0 menos 1, 1, 0. Y como dijimos, para los espacios unidimensionales, un solo vector así ya forma una base que también es ortogonal. Entonces es mucho más fácil proyectar sobre W que hacer todo el despelote que nosotros hicimos para proyectar sobre W perp. ¿Se entiende? Entonces yo podría haber hecho, ¿verdad?, la proyección de B sobre W directamente proyectando B sobre este vector. Y fíjense, ¿qué me iba a salir ahí? Me iba a salir 0 menos 1, 1, 0. Acá 0 menos 1, 1, 0. 0 menos 1, 1, 0. Y por 0 menos 1, 1, 0. ¿Verdad? El producto interno de arriba es menos 2 más 3, 1. El de abajo es 2. Entonces, básicamente la proyección de B sobre W me iba a salir 0 menos 1 medio, 0. ¿Verdad? Y yo ahí podía decir que efectivamente la proyección de B sobre W perp era B, 1, 2, 3, 4, menos esta proyección sobre W. Ay, que es 0 menos 1 medio, 0. ¿Y ahí qué pasa? Queda 1, 2 menos 1 medio es 5 medios, 3 menos 1 medio, 5 medios, 4 menos 0, 4. Mismo resultado. ¿Se nota? Y llegamos muchísimo más rápido, ¿verdad? Porque esto hallamos al comienzo, esta base de W, ¿verdad? Para hallar las ecuaciones implícitas del complemento ortogonal. Y a partir de esto, ya pudimos llegar acá. Mucho más directo. ¿Se entendió esto? ¿Verdad? Es porque básicamente yo sé que la proyección de B sobre W más la proyección de B sobre W perp me tiene que dar B, efectivamente, ¿verdad? Porque W y W perp están en suma directa. O sea, realmente el que estén en suma directa es lo que derivan del hecho de las proyecciones, ¿está bien? Entonces, si de repente yo tengo que analizar, bueno, yo quiero proyectar sobre W perp, pero W perp tiene dimensión 3 y W tiene dimensión 1, entonces, mira, más fácil es proyectar sobre W más. Y a partir de eso, hallar la proyección sobre W perp. Entonces, básicamente ese era el chiste, ¿verdad? Que les mostré también el algoritmo de Gram-Schmidt, pero también es darles un poquito esa noción de que
las proyecciones se relacionan así y de repente puede ser más fácil proyectar sobre un espacio que sobre otro. ¿Está bien? Y la otra cosita que nos pedía era la distancia de B a W perp, ¿verdad? Que es básicamente la norma de B menos la proyección de B sobre W perp. O también puede decirse que es la norma de la proyección de B sobre W. O sea que en este caso sería la norma de 0 menos 1 medio 0, que básicamente es la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. En este caso estamos con producto interno usual de matrices. ¿Está bien? Y sería raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces básicamente esto. No sé si queda claro, ¿se entendió? ¿O qué tal? Si hay alguna duda. Por favor, pregunten. Este es el último ejercicio que vamos a tocar hoy, así que si hay alguna duda sobre la clase de ahora, algo que no se haya entendido, pregunten, por favor. O si está todo ok. Se entendió todo perfectamente, profe. Genial. ¿Todos entendieron? Bueno, de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Bueno, entonces básicamente eso era lo que les quería mostrar. Tocamos igual todos los conceptos, pero un poquito de forma medio superficial, ¿verdad? Sería bueno que cuando se pongan a estudiar esta parte, miren primero los videos teóricos, ¿verdad? Después busquen y busquen un poquito profundizar también estos conceptos, ¿verdad? Acá hay esta introducción teórica está bastante bien también, menciona algunos puntos muy interesantes, acá sobre todo en esta parte de Gram-Schmidt. Así que sería bueno que le peguen una leída también antes de meterle los ejercicios. Pero bueno, si no hay dudas, voy a cortar acá la grabación.